El ser humano, por naturaleza, es curioso. Todos quieren saber de todo. Es algo que le fascina a los seres humanos, poder darle respuesta a todas las cosas que están en incógnita. Si es del universo, buscan explorar el espacio, quieren saber más en cuanto a las estrellas y todo lo que tenga que ver con eso. Si es en cuanto a los fenómenos naturales, siempre quieren conseguir las leyes, cómo funcionan todas las cosas. Si es el cuerpo humano, también quieren saber absolutamente todo en detalle. El hombre es curioso, quiere saber de todas las cosas. Pero hay 3 asuntos que los hombres se han partido la cabeza en todo tiempo, en todos los años, de todas las sociedades. Y son 3 cosas que han sido objeto por los hombres porque no hayan en ellos simplemente el entendimiento o una respuesta en concreto, pues entonces se formulan innumerables hipótesis, especulaciones, supersticiones, ideas diversas en cuanto a este asunto. 3 cosas. Número 1, todo lo que tiene que ver con el origen del mundo. El origen del mundo. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo se formó todo? ¿Hay o no hay un creador? ¿Hay entonces un propósito? ¿No hay un propósito en la vida? ¿Siempre existió esto o no? ¿Tendrá un fin o no? Preguntas que se hace el ser humano y que en su limitación no ha llegado a tener una respuesta por medio de él mismo. El segundo asunto, no es solamente el origen del mundo, sino el fin del mundo. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Será que habrá un fin realmente? ¿Habrá un juicio, como dicen los evangélicos? ¿A dónde vamos a parar al final de todo esto? ¿Realmente va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, o nos vamos para Marte? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? El hombre quiere saber esos detalles de forma exhaustiva. Y un tercer aspecto que el hombre también especula demasiado, y es en cuanto al mundo espiritual. El mundo espiritual. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo es esa vida? ¿Dónde están las personas que mueren? ¿Cómo son esos seres que habitan en la eternidad? Esos seres que le llamamos ángeles, serafines, terafines, querubines. ¿Cómo son ellos? El hombre quiere saber, quiere conocer todas estas cosas. Hermanos, la Biblia, aunque sí habla de estas 3 cosas que los hombres simplemente se les parte la cabeza para buscar respuesta, pero la Biblia no fue escrita, hermanos, simplemente para llenarnos la curiosidad de saber de estas cosas. No, la Biblia tiene un propósito. Todas estas cosas las habla con un propósito que nos lo dice en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, hermanos, la Biblia no habla de todo lo que existe, de todo lo que puede existir, pero sí habla todo lo que necesitamos saber de esto. La Biblia habla de todo lo que necesitamos saber del origen del mundo para que tú puedas creer en Cristo como Señor y Salvador. La Biblia habla de todo lo que tiene que ver, de todo, mejor dicho, lo que necesitamos saber con el fin de que tú puedas rendir tu vida al Señor. Todo lo que tiene que ver con el fin del mundo. Y todo lo que tiene que ver, lo que necesitamos saber del mundo espiritual, el Señor lo ha dado, lo ha registrado para que tú te conviertas al Señor, para que tú vengas a Cristo. Todo es para Cristo y por Cristo. El texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy precisamente corrobora lo que estoy diciendo. El Señor nos deja saber algo del mundo espiritual, en este caso de los ángeles. No es que el autor de Hebreos se centra en los ángeles, no es el tema principal.
El tema principal de Hebreos es Cristo. Y los ángeles giran alrededor del tema principal. Eso es. El autor no se centra en los ángeles, sino en la relación que tiene Cristo con esos ángeles para exponer su tema. ¿Cuál es el tema? Cristo es superior a los ángeles. Ese es el tema. En esta sección, el autor tiene la intención de recopilar evidencias escriturales, evidencias que conocían muy bien los judíos, para hacerles entender que Cristo es superior a todo lo que hicieron los ángeles. Así que eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Estamos siguiendo el mismo bosquejo que nos presentó el pastor Luis la semana pasada. ¿Cuál es el bosquejo de toda esta sección que comienza en el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos y que termina en el 2? Bueno, en esta sección vemos, en primer lugar, versículos 4 al 5, lo expuso el pastor Luis. Nos habla de que Cristo es superior a los ángeles por su filiación con el Padre. Eso lo explicó el pastor. Hoy solamente nos vamos a concentrar en el segundo encabezado de este bosquejo general. Y es que Cristo es superior a los ángeles en cómo se relaciona Cristo con ellos, en la relación entre Cristo y ellos. Esos serán los versículos 6 y 7. Y los versículos 8 al 14, que lo expondrá el pastor Luis la semana que viene, espero que sea completo, se habla de Cristo superior a los ángeles en cuanto a la relación que tiene Cristo con la humanidad, con el mundo. Ahora, note lo siguiente, hermanos. ¿Por qué estamos yendo tan despacio? ¿Por qué tan lento en el estudio de la carta a los Hebreos? Bueno, note que el autor en esta sección no explica ninguno de los textos que cita. No se dedica a explicarlo. Simplemente cita esto, como una metralleta. Obviamente, el autor espera que su audiencia original al que él está escribiendo esté familiarizado no solamente con lo que él está citando, sino el contexto que gira en torno a estas citas del Antiguo Testamento, para que ellos entiendan la implicación de lo que él está diciendo. Pero nosotros realmente estamos muy lejos de eso. No somos judíos y estamos en siglo XXI. Estamos bien lejos. Así que necesitamos hacer un esfuerzo para poder captar bien lo que es el mensaje que el Señor inspiró a este autor, a los Hebreos. Así que para poder entender a plenitud debemos ir a los textos del Antiguo Testamento, verlo en su contexto para entender un poco más, un poco mejor lo que él quiere decirle a su audiencia en Hebreos. ¿Ok? Así que esa es la razón de por qué estamos siendo tan despacio. Hay una riqueza teológica muy grande. No debemos desperdiciarla. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema en la mañana de hoy. Cristo es superior a los ángeles por su relación con ellos, la relación que tiene Cristo con los ángeles. Recordemos que el autor está usando en cada una de estas secciones un par de citas del Antiguo Testamento para hablar de su punto. En el versículo 5, usó dos textos del Antiguo Testamento, el Salmo 2:7 y segunda de Samuel 7:14. Pero ahora también en el segundo par de citas del Antiguo Testamento está el versículo 6 y el versículo 7. Uno en el versículo 6, uno en el versículo 7. ¿Cuál es el texto que él cita del Antiguo Testamento en el versículo 6? Salmo 97:7. Y el texto que él cita en el versículo 7 es Salmo 104, versículo 4. Estos son los dos textos que vamos a ir al Antiguo Testamento para verlo en su contexto. Pero, aunque son dos textos del Antiguo Testamento, vamos a ver dos cosas de estos dos textos. Dos cosas que vamos a ver de estos dos textos que cita el autor de Hebreos en el versículo 6 y el versículo 7.
Número uno, en estos dos textos tenemos dificultades. Vamos a encontrarnos con unas dificultades que necesitamos tener en claro. Eso en primer lugar. Vamos a encontrarnos con las dificultades del texto. Y lo segundo que vamos a hacer en ambos textos es conocer el contenido, el mensaje de ambos textos. Entonces vamos a ver detalles, algunas dificultades, responder a esas dificultades, y en segundo lugar vamos a ver qué es lo que enseñan estos textos para que podamos comprender lo que el autor de Hebreos le está diciendo a su audiencia original. Vamos entonces con el versículo 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En la mayoría de nuestras Biblias, lo que tienen referencias cruzadas en el pie de página abajo, usted va a notar que la referencia no es Salmo 97:7, sino abajo dice Deuteronomio 32:43. ¿Por qué? Vamos a ir a Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43 dice, este es el cántico de Moisés, y dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Pero no dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿por qué los editores de la Biblia asumen que es Deuteronomio 32:43 y no Salmo 97:7 que dice? Salmo 97:7 dice, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Tiene como más lógica, ¿cierto? ¿Por qué esta inconsistencia pareciera? Una inconsistencia. Bueno, los estudiosos, muchos estudiosos de las Escrituras dicen o quieren solucionar esto de una manera simple. Ellos dicen, mire, en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción que se hizo del original hebreo al griego. Es la traducción del Antiguo Testamento que originalmente fue escrito en hebreo, es la traducción al griego. Entonces, cuando uno lee la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego, uno se da cuenta que sí en Deuteronomio 32:43, sí está la frase, adórenle todos los ángeles. Ahí sí está, en la Septuaginta. Por eso los editores dicen, bueno, seguramente el escritor de hebreo tiene ahí al lado la Septuaginta, o lo que tiene de Biblia es la versión griega y no la versión hebrea. Entonces, bueno, así y ya, como aparece allí. Pero eso significaría que la Septuaginta sería entonces una versión inspirada. Y no es así. ¿Cómo inspiró Dios el Antiguo Testamento? ¿En qué idiomas? En hebreo, no en griego. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, es el idioma inspirado. Pero en el Antiguo Testamento es el hebreo. Por lo tanto, no podemos suponer que el escritor de hebreo está apelando a una versión griega. ¿Por qué lo pusieron allí? Solamente el Señor lo sabe. Pero allí el escritor no está apelando a Deuteronomio, sino que está apelando a Salmo 97:7. ¿Por qué podemos afirmar eso? Hermanos, la clave está en la palabra que dice dioses. Allí en el Salmo 97:7 dice, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, y aquí un mandato. Póstrense a él todos los dioses. No, pero pastor, ahí tampoco dice ángeles. ¿Cómo puede usted asumir
de que se está citando literalmente el Salmo 97:7? Bueno, hermanos, porque la palabra dioses allí es la palabra en hebreo Elohim. Y la palabra Elohim en el hebreo no solamente se refiere al Dios Todopoderoso, como en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios. Ahí la palabra usada es Elohim, el cielo y la tierra. La palabra hebrea Elohim también no solamente se le atribuye al verdadero Dios, sino que también se le atribuye a personas en el ámbito terrenal como que tienen una autoridad muy grande sobre los demás. También en la cultura judía ese nombre también se le atribuye a ellos, pero no solamente a ellos, se le atribuye a todos los seres que viven en el ámbito espiritual. Elohim. Así que Elohim, hermanos, no es un nombre. La palabra Elohim no es el nombre de Dios. Es una categoría. Es un título que nos hace entender que hay un ser superior. ¿Ok? En este caso, todo depende del contexto en que se está colocando la palabra Elohim. No es un nombre, sino que se refiere a una jerarquía superior al hombre. Eso es lo que significa. Así que lo que está diciendo el Salmo 97:7 es: adórenle todos los seres espirituales. Todos los que viven en el ámbito espiritual, su deber es adorar al Señor. Ese es para que podamos entender un poco la complicación que tenemos con este texto. Pero ahora veamos qué enseña en sí el Salmo 97:7. ¿Qué enseña en sí? Vamos entonces completo al Salmo 97:7. Dice la palabra de Dios. ¿De qué trata este salmo y por qué da ese mandato? Salmo 97:7 dice: Jehová reina. ¿Cuál es el tema del Salmo 97? El reinado de Jehová. Ahí no se le dice Elohim. Ahí se le dice su nombre. Este es el nombre del Señor. Jehová, Yahvé. Él es el ser superior, el ser espiritual superior a cualquier otro ser. Y es diferente. Pero Él es el que reina. Él es el único que reina. Y ahora nos va a decir cuáles son los efectos de su reinado o qué se espera de alguien que sepa de su reinado. Jehová reina. Seguimos. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. ¿Quiénes son los enemigos de él? Los que no se someten a su reino. Esos son los enemigos, los rebeldes a su reinado. Se espera que los cielos se alegren, lo acepten su reinado, pero aquí Dios irá en contra de los que están rechazando su reinado sobre ellos. Versículo 4. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Ya ha hablado acerca de la tierra, de los seres terrenales. Y ahora se va a enfocar en los seres espirituales. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Entonces, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Todas las personas que depositan su confianza y su vida a una imagen de talla, algo que ellos mismos crearon. Dice, deben estar avergonzados porque el único que reina es Jehová. Es el único. Avergüéncese las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense todos, póstrense a él todos los dioses. El mandato es un mandato natural. Es un mandato de que si Jehová reina, entonces todos los habitantes de la tierra
le deben adoración, así como los habitantes del mundo espiritual. Aquí estos dioses tienen que ver con todos los seres espirituales. Hermanos, no solamente los ángeles que han permanecido leales a Dios, también los demonios. Y por eso ellos van a ser juzgados y castigados. Lo mismo va a sufrir todo ser humano que no le rinda, que no se rinda ante el reinado de Jehová el Señor. Así que el autor de Hebreos aplica este salmo, este llamado, es un llamado natural y por el cual Dios va a juzgar a todos los seres que Él ha creado. Dios, el autor de Hebreos lo aplica al Señor Jesucristo. Él está destacando entonces la naturaleza divina, porque ¿quién demanda la adoración? Dios demanda la adoración a Él. Dios le demanda su adoración a Él, no a otra cosa. Pero aquí en Hebreos 1, el autor dice, esa adoración le pertenece a Cristo, porque Él es Dios. Ya lo había dicho en el versículo 2, vayan conmigo nuevamente. En el versículo 2 de Hebreos 1, Él ya lo había dicho de forma categórica, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya lo dijo claramente, Cristo es la misma imagen de Dios, la misma sustancia de Dios, es el creador. El único que crea es Dios, Cristo es el creador. Así que el argumento acá es demostrarles a los judíos que Cristo no solamente es Dios, sino que Cristo tiene que ser Dios porque los ángeles cumplieron este mandato en el Salmo 97. Los ángeles adoraron a Cristo como Dios. Lo adoraron como Dios. ¿En qué momento lo adoraron? Preguntamos. ¿En qué momento adoraron a Cristo como Dios? Cualquiera puede decir, bueno, el texto, note, el texto, el versículo 6, comenzando el versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿En qué momento Dios introdujo al Hijo en el mundo? Piense por un momento. ¿Sí? Estamos en el segundo culto, hermano. Deberíamos estar bien despiertos. Piense en un momento, ¿en qué momento Dios introdujo al Hijo en el mundo? La Navidad. ¿Qué hubo en la Navidad? ¿Recuerdan? Cantos de ángeles. Él fue adorado, fue honrado por un coro inmenso de ángeles cuando estaban allí los pastores. Cualquiera puede pensar, sí, ese fue el momento en que todos los ángeles le adoraron. Bueno, hubo una adoración, es innegable, es innegable. Pero en Hebreos, aquí en el texto, no se está hablando de ese momento de la encarnación. Se está hablando de otro momento. Y un momento que es eterno. La palabra clave está allí donde dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito. Esa es la clave. La palabra primogénito. La palabra primogénito viene a reforzar lo que el escritor de Hebreos ya ha dicho en el versículo anterior. ¿Qué ha dicho en el versículo anterior? Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Que aprendimos el domingo pasado que esa declaración del Padre lo hizo en el momento de la resurrección. Romanos 1:4. En el momento de la resurrección hubo una declaración del Padre, he allí mi hijo. Pero ahora
cuando dice, y otra vez, ¿verdad? El versículo 5 está, dice otra vez, usa la misma frase al mitad del versículo 5 para reforzar lo que acaba de decir, Cristo es el Hijo. Pero ahora en el versículo 6 vuelve a decir, y otra vez, que sigue el mismo pensamiento. Ahora te voy a decir otra cita, otra vez, pero ahora cuando es introducido el primogénito, no le llama el Hijo, sino que le llama el primogénito. Y todas las veces, hermanos, o la mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se usa la frase primogénito para hablar de Cristo, se habla no de su estado de humillación en la encarnación, sino que se habla de su estado de glorificación. Cuando es introducido el primogénito. Dos textos, Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Hablando de la primogenitura. Dice, y él es Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia. Así que primogenitura tiene que ver con un rango superior de autoridad. En la cultura judía, no todo primer nacido de la casa era el primogénito. No todo primer nacido en la casa. Es un derecho, la primogenitura es un derecho. Es que el padre le ha confiado todo a ese hijo. Puede ser el primero o puede ser otro. Eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de José y sus hermanos. José no fue el primer hijo de Jacob y él tuvo la primogenitura. ¿Sabían eso? Esa túnica de colores lo estaba diciendo. No solamente la túnica de colores, por eso es que los hermanos lo odiaban, sino que al final vemos que José tiene una doble porción de tierra, doble heredad. José era entonces el primogénito, tenía el derecho de primogenitura. Lo mismo ocurre con Cristo. No es que Cristo, cuando se habla de primogénito, no es que Cristo es el primer ser creado por Dios, no, sino el que tiene la autoridad más grande después de Dios en ese sentido. Porque recuerden que Cristo es hombre también. Dios, hombre. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Note que está en relación con muertos. El primogénito de los muertos. Él fue el primero que resucitó. Él fue el primero de entre los hombres, que es el más grande para Dios, el hombre. Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, en pocas palabras, el autor está haciendo referencia, sí, a un evento en el pasado, algo que ocurrió, pero no precisamente en la encarnación de Cristo, sino en su glorificación, porque usa el término primogenitura, y eso tiene que ver no con su humillación, no cuando vino a la tierra, sino cuando ascendió al cielo. Y eso lo vemos, hermanos, eso lo vemos en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Es una visión que tiene Juan. Es una visión que tiene el apóstol Juan. Dios le deja ver lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo luego que Cristo es ascendido. Es el Cordero victorioso que ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. ¿Qué ocurrió en ese momento de la entronización y qué sigue ocurriendo? Es lo que nos narra Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ir. Apocalipsis 5.
Esta es la visión del apóstol Juan, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿quién es? Jehová, Dios. Y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estos son los decretos y la voluntad de Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie era digno de abrir ese libro. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Se lo va a presentar. Mira, te presento al que es digno. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él resucitó y ha vencido la muerte. Entonces estamos hablando de que un evento que ocurrió en la entronización. He aquí te lo presento. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahí Juan dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Él estaba esperando ver un león. El ángel le dice, el anciano le dice, y aquí te lo presento, el león de la tribu de Judá. Y él voltea y ve un cordero. Venció como cordero. Ese es nuestro Señor. En su estado de humillación vino como oveja al matadero. Enmudeció tras sus trasquiladores. Y Dios, como en Isaías 53 dice, Dios quiso quebrantarlo. He aquí un cordero que dice, como inmolado. Él murió. Él fue quebrantado, pero así venció. Él venció. He aquí el cordero en pie. No un cordero ahí desparramado. Estaba en pie, victorioso. El digno, el cordero que fue inmolado, tenía 7 cuernos. Eso está hablando de su autoridad perfecta, 7. Y 7 ojos, hablando de su omnisciencia perfecta. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Es el Espíritu Santo. Y vino y tomó él, el cordero, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo agarró. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y nación y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de ¿qué? Muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esta es la adoración que todos los ángeles le dieron al Señor Jesús. El primogénito. Dios presentó a su primogénito y todos los ángeles lo adoraron. Póstrense. No hay una voz del cielo que dice aquí, y Dios obligó a todos esos ángeles a adorarle. No. Fue una ley o un mandato natural, voluntario.
Lo hicieron con todo el amor, con toda su devoción. Cuando lo vieron, he aquí el Hijo, el primogénito, se postraron. Se cumplió. Salmo 97:7, en la ascensión de Cristo. Hermanos, Cristo es digno de la adoración de todos los seres espirituales por la doble filiación que tiene Cristo con el Padre. Él es el Hijo eterno del Padre, el Hijo eterno de Dios, pero en un momento de la historia del tiempo, Él fue declarado el Hijo de Dios y el primogénito. Doble filiación. Él es digno. Él es el eterno, el primogénito. Ningún otro ser, por más poderoso que sea, por más encumbrado y por más autoridad que pueda ostentar en el cielo o en la tierra, puede recibir tal adoración de los ángeles del cielo. Solo Cristo es digno de esa adoración. Satanás buscó esa adoración en el Edén y fue desterrado. ¿No le fue bien? Así va a ocurrir con cualquier ser espiritual que no se postre ante Cristo. Y con cualquier ser humano que tampoco quiera rendirle el culto a Cristo. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero de Cristo dice: póstrense delante de Él. Él es Dios. Así que es tan culpable, son tan culpables los ángeles y los hombres que se rebelan contra el reinado de Cristo, que se rebelan contra el señorío del Señor, que quieren usurpar ese trono, que quieren colocarse ellos como merecedores de toda poder y gloria. No solamente ellos son culpables, sino que también son aquellos ángeles y personas que no le rindan el culto que merece Cristo. Aquellos que quieran destronarlo y aquellos que simplemente le niegan la adoración a Cristo. Negar tu adoración a Cristo o que un ángel niegue la adoración a Cristo es una traición que se paga caro. Es nuestra responsabilidad adorar a Dios. Y si tú eres padre, es tu responsabilidad enseñarle desde ahora a tus hijos cómo se adora a Dios. Que ellos aprendan. Porque todos los seres espirituales adoran, cuanto más nosotros. Cuanto más tú debes adorarle. Cuanto más tú debes influir en la vida de tus familiares, de tus hijos, para que ellos aprendan a adorar. Hoy de forma voluntaria. Mientras más conoces a Cristo, más le vas a adorar y mejor le vas a adorar. Pero si tú le niegas tu adoración a Cristo hoy, gracias a Dios que estás aquí en el día de la adoración a Él. Pero si tú le niegas tu adoración o le sigues negando tu adoración, de repente estás acá, pero tú no has entregado tu corazón al Señor, no has entregado tu vida a Cristo. Tú realmente no estás viviendo para Él. Al final del camino, Dios te va a pedir cuenta, porque si los seres espirituales estaban llamados naturalmente a adorarle, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú? Ese es un mandato natural. Adórenle todos. Si no le adoras voluntariamente hoy, lo vas a adorar, pero quebrado en el día del juicio. Y ya no habrás tiempo. No escaparás del juicio de Dios. Segundo texto. Ya hemos visto el primero. Vamos con el segundo. También en el segundo texto, versículo 7 de Hebreos 1. Hebreos 1, 7.
se cita el Salmo 104, versículo 4. Dice así, aquí voy a citar Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice. ¿Quién da el testimonio acá? El mismo que dio el testimonio del Hijo. ¿Quién dio el testimonio del Hijo? El Padre. Así que el Padre es el mismo que da el testimonio de los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y a sus ministros llama de fuego. ¿Cuál es la dificultad con este texto? Recuerden que les dije que hay una dificultad y luego vamos a ver el contenido. ¿Cuál es la dificultad de este texto? Bueno, que cuando usted compara lo que dice Hebreos 1:7 con Salmo 104, versículo 4, usted se va a dar cuenta de que hay un cambio en el orden de los factores. Y eso altera bastante el resultado. Hebreos 1:7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero en el Salmo 104, versículo 4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. La palabra viento puede ser espíritus y mensajeros son ángeles. Entonces, en Hebreos 1:7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y en el Salmo 104 dice, el que hace a sus espíritus ángeles o mensajeros. Versículo en 1:7, Hebreos 1:7 dice, a sus ministros o sus siervos llamas de fuego. Pero en el 104 dice, a las llamas de fuego sus ministros. Es al revés. ¿Qué hacen los estudiosos? Bueno, apelan al mismo argumento que apelaban en el versículo anterior. El hombre tiene la Septuaginta. El hombre está viendo la Septuaginta. ¿Por qué? Porque resulta que en la Septuaginta el orden que tiene del Salmo 104 es precisamente lo que está citando el Hebreos, en Hebreos 1:7. Primero está ángeles o vientos, y luego está, primero están los ángeles o mensajeros, y luego está espíritus o vientos. Y sus ministros, ¿verdad? Sus siervos y llamas de fuego. Es decir, que es muy diferente a la traducción que tenemos en español. Pero aquí una sorpresa, ese no sería el argumento. Resulta que en el original hebreo, el Salmo 104 tiene el mismo orden que se señala en Hebreos 1:7. Es el mismo orden. ¿Quién está mal acá? La traducción en español. La traducción, ese es el problema. La traducción en español lo intercambia por una razón, y ya se lo voy a mostrar. Pero realmente, literalmente, en el hebreo dice exactamente lo que en Hebreos 1:7 se está diciendo. Dios hace que sus ángeles sean como vientos y que sus siervos, sus ministros, sus ángeles sean como llamas de fuego. Eso es lo que literalmente dice. Ahora, ¿por qué los que tradujeron al español intercambiaron esto? Bueno, vamos a leerlo para que vean el asunto. Salmo 104, versículo 1. Bendice, alma mía, Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Él es, el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Está diciendo, todos los elementos creados, los elementos naturales están al servicio de los propósitos del Señor, del Creador. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los traductores, entonces dice, el que hace a los vientos como si fueran el fenómeno natural, los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Entonces, como que el mismo contexto te lo da. Hermanos, los traductores tenían dos opciones para traducir el texto. De las dos opciones estaba bien, pero todo dependía del contexto.
En este caso ellos se fueron por el contexto del mismo Salmo 104, pero resulta que se olvidaron del contexto hebreo del Salmo 104. Para ellos fue más lógico en su tiempo, en su siglo, en su mundo, pero realmente lo que dice en la traducción, en el hebreo, es exactamente lo que dice Hebreos 1:7. No es que usa los vientos como sus mensajeros y las llamas de fuego como sus ministros, sino que es al revés. Hace de los ángeles como vientos. Esa es la naturaleza de los ángeles. Son seres como los vientos espirituales, no se ven. Y a sus ministros, sus siervos, sus ángeles, como llamas de fuego, como algo que es abrasador, que es contundente en su obediencia a Dios. Eso es lo que significa. ¿Cuál es la enseñanza del texto de Salmo 104? Dos cosas, hermanos. Número uno, en el Salmo 104 se enseña, y los judíos entendían, que el versículo 4 del Salmo 104 se refiere a los ángeles. Eso lo entendían los judíos perfectamente. Y ellos entendían dos cosas. Número uno, el autor de Hebreos solamente está recordando, ya tú sabes, número uno, que los ángeles son criaturas. Como tú y yo somos criaturas, ellos también son criaturas. Ellos no te hicieron. Ellos fueron creados igual que... Claro, muy diferente, por supuesto, porque tú no eres un viento, ¿verdad que no? No eres un espíritu. O sea, tienen una cualidad diferente, pero al final de todo el camino son criaturas. Y por ser criaturas, solamente por el hecho de ser criaturas, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Él los creó para ser sus sirvientes. Él los creó para ser sus sirvientes. Solamente por ser criaturas, en el versículo anterior aprendimos que ellos están llamados a darle toda la adoración y la gloria a Cristo. Pero ahora, el autor de Hebreos, usando este texto, le dice, lo atribuye a Cristo, le dice, todos ellos son siervos de Cristo. Todos ellos son siervos de Cristo. Cristo los hizo y ellos simplemente están a las órdenes de su rey. Esos son los ángeles. Ay, yo quiero saber más del mundo de los ángeles. Con esto es suficiente. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas de los ángeles. Son criaturas y que están en servicio de Dios. Tú eres criatura. Deberías estar al servicio de Dios. Deberías estar al servicio de Dios. No al servicio de tus intereses, no al servicio de tus sueños, no al servicio de tus deseos, sino al servicio de Dios. Si no vives así, estás viviendo en contra de la voluntad de Dios. No te estás sujetando al señorío, ni le estás adorando, ni le estás sirviendo. Dios te va a demandar eso, así como se los demandó y se los va a demandar a los ángeles caídos que no se sometieron y que no quieren obedecer a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Cristo, hermanos, Cristo es muy diferente a los ángeles, porque los ángeles nunca van a dejar de ser siervos. Ellos fueron creados para ser siervos. Y el Señor Jesucristo, aunque en su estado de humillación, Él fue el siervo de Dios, el siervo sufriente, aunque sí, pero eso fue solamente en su estado de humillación. Cuando Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir, lo dijo en su estado de humillación. Pero ahora, Él no está para servir, Él está para ser servido. No es para servir a tus caprichos. Él no es el genio de la lámpara que está, dígame qué quiere que yo haga por usted. No. Él está para ser servido por ti. Cristo cambió su estado, cosa que los ángeles ni tú vas a cambiar. Los ángeles fueron hechos para servicio. Cristo se humilló para servir, pero ahora Él está en un estado superior.
Él es el Dios hombre, donde todos los seres físicos y espirituales están para servirle. Y esa es la imagen que nos da al final en Apocalipsis 22:3. Vayan conmigo. Apocalipsis 22:3. Esto es los cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en los cielos nuevos, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, que dice, y sus siervos les servirán. Debemos cambiar esa imagen de que Dios está para que me ayude. Ay, Diosito, te pido que eso se ve en las oraciones. Señor, que me vaya bien, por favor, ayúdame en esto, que me salga bien aquel negocio, que me salga bien esto, lo otro. Dios no está para servirte. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre es la respuesta de un creyente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios quiere que tú vivas para los propósitos de Él y no para los tuyos. Así estás cumpliendo la voluntad de Dios para ti. Si no lo haces, Dios te va a demandar a eso. Dos cosas, hermanos: adoración y servicio. Si todo lo que yo dije, hermanos, en esta mañana, usted se enredó, ¿qué pasa? No. Pero no se olvide de algo: adoración y servicio. Los ángeles adoran y sirven. Cuanto más tú, que somos seres inferiores a los ángeles. Y el contraste es abismal. A los ángeles nunca van a cambiar su asunto de ser siervos, de ser esclavos, de estar al servicio de los dictámenes y de la voluntad de Dios. Pero Jesús cambió. Ya lo dije con este pasaje, pero déjenme rematarlo con lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, que son los ángeles ministros, siervos, ¿verdad? Versículo 8, el contraste. Mas del Hijo dice, tu trono, dominio. El rey, Él es el que gobierna. Ningún ángel gobierna. ¿Para qué le va a pedir usted a los ángeles? No sé. Ellos no tienen la capacidad de gobernar nada. Ellos simplemente están al servicio de Dios. De hecho, están al servicio incluso de nosotros como seres humanos. Versículo 14, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué hacen los hebreos? ¿Qué hace alguien adorando a un ángel? Lo único que los verdaderos ángeles de Dios, los leales, no quieren la adoración para ellos. Le ocurrió a Juan y le ocurrió a Pedro. Cuando se presentaron, ellos quisieron adorarlo y dijeron, no nos adores, adora el verdadero. Si ellos fueron dispuestos a negar esa adoración, porque aman a su Dios, aman a su Señor y Creador, ¿cuánto más nosotros? Negar toda adoración a nosotros mismos, y más bien entregársela al Señor Jesucristo. Conclusión. Cristo es superior a los ángeles en relación a ellos. ¿Por qué? En primer lugar, Cristo recibió la adoración de ellos mismos en el momento de la entronización. Cuando Dios los introdujo en ese mundo espiritual y lo presentó ante los ángeles, ellos cayeron y le adoraron y le siguen adorando por los siglos de los siglos. Y en segundo lugar, porque ellos son seres creados para servir, para cumplir los propósitos del Señor, para cumplir los propósitos de su Creador, y están para servir al propósito del Señor Jesucristo,
Cristo es superior a ellos. Los que no quieran adorar y los que no quieran servir al Señor van a ser desterrados, van a sufrir eterna condena por su alta traición contra el Creador de sus vidas. Eso aplica a ángeles y a todo ser humano. Aplicaciones. No debe haber, hermano, hermana, tú que nos visitas, que me escuchas hoy, no debe haber otro objeto de adoración que Cristo en tu vida. No debe haberlo. Ni tampoco debes negarle toda la adoración que tú puedas a Cristo. No debes negárselo. Debes adorarle lo mejor que tú puedas, porque Él es digno. ¿Tú le adoras de verdad? Y si le adoras, ¿cómo lo haces? No, me quedo dormido en el culto. ¿Cómo lo adoras? Número 2, no debemos servirnos a nosotros mismos. Debemos siempre servir a los propósitos de Cristo. ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? No, yo vivo para pagarme las vacaciones que merezco. Yo vivo para comprarme el carro que quiero. Vivo para comprarme la casa de mis sueños. Vivo para darle la felicidad a mi familia. Vivo para darme la felicidad a mí mismo. Vive para Cristo. Él es digno. Si los ángeles del cielo sirven con todo su corazón, ¿cuánto más tú, que has sido redimido de tus pecados? Porque Dios, Cristo, no socorrió a los ángeles que cayeron, que se rebelaron, sino que vino por nosotros. ¿Cuánta adoración de amor debería haber en tu vida? Y en tercer lugar, todos somos imperfectos para darle la adoración y el servicio perfecto a Cristo. Somos incapaces. Somos muy malos, imperfectos. Pero aquí el Evangelio. El justo que murió por los injustos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el Evangelio. Cristo pagó por tu incapacidad y tu imperfección. Eso no significa que no puedas adorarle y servirle, pero significa que esa torpe adoración que damos y ese inservible servicio que damos al Señor, aún Él lo acepta en Cristo como perfecto. Así que adórale, sírvele lo mejor que pueda, entrega tu vida a Cristo con la confianza de que en Cristo soy aceptado perfecto, completamente, como que le di toda la adoración que Él merece de manera perfecta y todo el servicio que Él merecía. Ese es el Evangelio. Fuera de Cristo, Dios te va a pedir cuenta. Oremos.